Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Ascien les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Cristian Dueñas. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar un minuto para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Muy buenas tardes para todos. De parte de Ascien les damos la bienvenida. Gracias a nuestros ingenieros por acompañarnos. Invitamos al ingeniero Cristian Dueñas. Ingeniero Cristian, ¿nos escucha en este momento? Muy buenas tardes. Sí, señor, perfectamente. Muy buenas tardes. De parte de Ascien, darle la bienvenida como siempre. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por compartir su conocimiento con nuestros asistentes. El día de hoy podemos dar inicio a la conferencia. Ingeniero, adelante, por favor. Perfecto, sí, señor, muchas gracias. Un segundito por aquí, un tema de la perspectiva, que se esconda. Perfecto, listo, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Dueñas. Soy psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión social empresarial. Ya llevamos pues ya más de 10 años trabajando en el mundo de gestión humana, de la mano también de varias organizaciones como lo es Ascien. Desde el 2018 venimos precisamente realizando conferencias, abordando varias temáticas muy orientadas a lo que es el desarrollo personal y profesional. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de un tema que es muy interesante y que puede aplicar en varios aspectos de nuestra vida. Dado pues también por experiencia y conocimientos en el área de empleabilidad, vamos a buscar precisamente cómo aplica, cómo conecta este concepto con el proceso de buscar empleo. Entonces, este concepto de cara a la transición laboral o el outplacement. Entonces, vamos a hablar precisamente de qué es un hábito, cuál es el bucle del hábito, porque muchas veces nos cuesta abandonar ciertos comportamientos o crear nuevos hábitos en nuestra vida, cómo los hábitos moldean nuestra identidad y sobre todo, ¿no? Que seguramente ustedes donde pueden estar muy interesados en conocer estrategias, herramientas, pautas para poder elaborar hábitos poderosos que nos puedan potencializar nuestra vida y, por supuesto, algunos casos, algunos ejemplos de cómo los hábitos pues, nos pueden hacer empleables. Entonces, es decir, siempre están presentes en nuestra vida. Más del 90% de estos hábitos los realizamos pues, de manera inconsciente. Entonces, eso lo aplicamos de diferentes maneras como nosotros queremos interactuar pues, en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en el espacio, por supuesto, de lo que son las relaciones, por supuesto, en la manera en cómo nosotros nos alimentamos, el hábito de sueño, de higiene oral, etcétera, etcétera. Les daré pues un previo contexto a lo que es el mundo de los hábitos. Ya pues, desde la década de los 80 aproximadamente, desde la Universidad MIT, se empezó a estudiar todo lo relacionado al mundo de los hábitos, que a partir de, pues, de experimentos con ratones de laboratorio, se pudo establecer pues básicamente cómo es el patrón o cómo funciona precisamente ese comportamiento. Entonces, precisamente nace de una señal, un estímulo inicial que genera por consiguiente un comportamiento. En este caso, pues hablaríamos de una rutina. Y posteriormente, después de esa rutina, pues va a haber una recompensa. Entonces, era básicamente un experimento donde se colocaban a los ratones en unos pequeños laberintos
y al final pues de ese laberinto pues había pues unas chocolatinas. Entonces en los primeros intentos, cuando se colocaba pues al sujeto experimental, por supuesto el roedor pues rascaba, exploraba, tocaba las paredes, pues antes se demoraba mucho más tiempo en llegar a la meta. Pero después de cierto de número de intentos, ya se demoraba muchísimo menos, empezaba a generar un proceso de aprendizaje y pues obtenía la recompensa, obteniendo al final pues solamente pues tiempos récords donde ya el ratoncito simplemente lo colocaban y él ya no tenía que explorar tanto para poder obtener esa recompensa. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y estos hábitos qué tienen que ver con nuestra temática del día de hoy? Pues mucho, porque muchos de estos hábitos nosotros los tenemos implantados en nuestra vida de manera automática, de manera inconsciente, solo que no logramos muchas veces encontrar esa conexión, esa causa raíz de lo que puede generar un hábito en nuestra vida. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un clásico ejemplo, y más que ya gradualmente muchas empresas volvemos, ¿no? Volvemos a la presencialidad, a estar en oficina. Entonces, tomando un clásico ejemplo, como en la mañana o 3:30 de la tarde, donde, pues, a partir de esa hora, tomamos el comportamiento de ir a la cafetería. Pero ¿qué hay de fondo? Hay una recompensa, es decir, aparte, digamos, del estímulo sensorial que nos puede dar la cafeína, también tenemos otro tipo de recompensa que es precisamente el socializar, que eso pues desde los elementos que generan, por ejemplo, un caso muy puntual de comportamiento. Voy a poner otro ejemplo, que este es creo que, por no decir que todos los que estamos aquí presentes en este escenario nos aplican, y es precisamente la interacción o el uso de los aparatos móviles, un celular. Entonces, llega un mensaje por WhatsApp, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Existe precisamente un anhelo, ¿cierto? Un deseo, que es precisamente eliminar la incertidumbre, porque nos llega un mensaje, queremos saber inmediatamente apenas escuchamos el sonido, queremos averiguar de quién pues, proviene el mensaje. Como respuesta de eso, tendemos a leer el mensaje y pues, la recompensa es precisamente satisfacer el deseo de eliminar la incertidumbre, ¿verdad? Al leer el mensaje. O casos también que suceden, por ejemplo, que pronto personalicemos el timbre del celular, que sea la pareja, o pronto es un mensaje del jefe, ¿cierto? Nosotros incluso somatizamos o reaccionamos de una manera diferente cuando escuchamos esos sonidos. Esto pues, se conoce en psicología como condicionamiento clásico, ¿sí? En donde a partir de un estímulo, nuestro comportamiento genera una respuesta a partir de esa situación que pues, se ha generado, se ha recreado pues, de esa manera. Otro ejemplo, que es ahí donde empezamos a ver cómo los hábitos nos permiten ser efectivos o no efectivos en el mundo de empleabilidad. Incluso, tal vez, ¿por qué no? Este webinar puede ser producto de esa situación. Entonces, la señal, que puede ser muchas veces inconsciente, es cuando nos podemos sentir estancados en el trabajo, hay un sentimiento de frustración por enfrentarnos a un problema que no podemos resolver y inmediatamente surge el anhelo. El anhelo es queremos aliviar la tensión precisamente a esa situación que nos estresa. Como respuesta, usamos el celular y pues revisamos las redes sociales y como recompensa satisfacemos esa necesidad pues de sentirnos aliviados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema? Que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en lo particular sí me ha sucedido, muchas veces caer en conciencia de eso no es tan fácil. Y es, nosotros entramos de pronto, abrimos el celular porque nos llegó una notificación y terminamos en un asunto totalmente diferente. Que de hecho, detrás de todo este mundo de las redes sociales hay algoritmos, hay todo un proceso de ingeniería social que lo que busca es que las personas, de acuerdo a nuestros gustos, nuestros intereses y nuestras conexiones, nos mantengamos conectados en las redes sociales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que estoy aliviado, es decir, estoy estresado por el trabajo, quiero buscar un alivio, pero el tema de las redes sociales es que no hay una búsqueda dirigida, como por ejemplo entrar a Google y hacer una consulta en particular. Cuando yo entro a una red social, simplemente tengo, fíjense, un anhelo muy genérico de aliviar la tensión, busco diversión. El tema es que para poder aliviar esa o generar esa sensación de placer,
pues puede ocurrir más y más tiempo. Lo que pudo haber iniciado con 5 minutos de mirar Facebook puede convertirse en 1 hora en estar en Facebook, mirar WhatsApp, Telegram, enviar correos, etcétera, etcétera. Por eso, en el proceso de transición de pandemia, o es decir, no la pandemia, sino empezar a trabajar remotamente, a muchos profesionales empezamos a vivir, ¿no? esta situación, donde antes solamente consultábamos el correo estando en la casa, ahora tenemos el celular y pues parece ser que nuestra jornada laboral se amplió mucho más. No estar de 7 a 5, sino estar hasta altas horas de la noche. Entonces, fíjense cómo a partir de una conducta general o muy particular, más bien hablemos del caso más particular del trabajo, si no hacemos conciencia de qué hay detrás de esa respuesta, podemos caer en una serie de comportamientos que nos reducen nuestra productividad, que nos pueden afectar nuestra salud mental y, por supuesto, nos pueden alejar de nuestras conexiones, nuestras redes sociales primarias como la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Por eso, los hábitos, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, pues los hábitos son poderosos, pero también delicados. Entonces, es decir, vamos a ver ahorita en el camino de cómo se establece un hábito. Cualquier modificación de esa rutina puede modificar todo un patrón conductual de un ser humano. Entonces, lo interesante es que cuando uno consulta literatura relacionada a los hábitos y de las personas que se dedican aparte, digamos, de los colegas en psicología que realizan investigación en hábitos, hay casos de éxito de personas que logran hacer transformaciones importantes en su vida. Y muchas veces las historias de éxito, de desarrollo, de superación profesional o de superación personal, pasan por periodos de crisis, ¿verdad? Es decir, pareciera que esa crisis fuera como ese detonante que hace que precisamente nosotros tomemos esos comportamientos. Y ahora, no asociemos la crisis tampoco pues con un evento malo. También pueden haber eventos muy drásticos en nuestra vida, es decir, nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos, es decir, si aquí en el espacio hay público que, por ejemplo, de ustedes han tenido o tienen hijos, por supuesto, muchos de nuestros hábitos cambiaron drásticamente. Cuando empezamos nuestra vida laboral, a medida pues, que vamos siendo más maduros, van empezando a generar unos cambios en nuestra vida. Cuando adquirimos casa propia o estamos ascendidos en un trabajo, pues fíjense que nuestras rutinas, nuestros comportamientos empiezan a cambiar. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente: ¿por qué tenemos que esperar a que llegue una crisis para empezar a generar hábitos perdurables y positivos en nuestra vida? Entonces, por supuesto que esta situación de pandemia, de COVID, de incertidumbre mundial, porque no solamente es local, ¿no? Invita a que nosotros diseñemos, trabajemos en esos hábitos para pues mejorar nuestra vida y, por supuesto, si es posible, nuestro entorno inmediato. Entonces, lo que yo quiero ir aquí con esta imagen es una primera reflexión, y es el asunto de los hábitos y el por qué muchas veces, como yo lanzaba el correo en estos días también con nuestra comunidad de contactos y personas de empleo, ¿qué pasó con esa evaluación? Es decir, invitándolos, ¿no?, a recordar el 31 de diciembre, 11:55, ¿cierto? ¿Qué pasó con esos anhelos cuando nos estábamos comiendo las uvas? Seguramente la mayoría deseamos, ok, que se acabe el COVID y volvamos toda la normalidad, pero también hay otros propósitos. Entonces, la pregunta que yo les invitaría a hacer en este momento es, ¿cómo van con eso? ¿Qué pasó con esos anhelos? ¿Qué pasó con esas metas que ustedes definieron el 31 de diciembre del 2020? Ahora, validemos y miremos un poquito más hacia atrás. Si esos anhelos, esos deseos, tal vez no los habían tenido en el 2018, entonces 2018 ya no, 2019 no, mentiras, ya no, 2020 este sí. Entonces yo pongo el clásico ejemplo, no, voy a entrar al gimnasio, ahora que estamos encerrados, pues menos hago ejercicio, entonces voy a empezar a hacer, pues, ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces ahí hay errores desde la misma concepción de lo que es el proceso de establecer una meta, está mal diseñado, ya vamos a ver el por qué yo me atrevo a decir eso. Entonces, el asunto de los hábitos es que toman tiempo en establecerse y generar un cambio en nuestras vidas. Lo interesante es que una vez se genera un punto de automatización, ya la conducta pues se automatiza y se optimiza. Entonces, por eso colocaba el ejemplo del ratoncito.
seguramente en los primeros 10 intentos te demoraba, un ejemplo, 2 minutos en encontrar la salida. En los últimos experimentos, ejercicios récord de 8 o 10 segundos en llegar precisamente a la meta. Eso también experimentaron con gatos, con perros, y pues los resultados pues tendían a ser pues muy similares. Entonces, a lo que yo voy es que si empezamos a trabajar arduamente en cambiar al día un 1% de nuestras conductas, de esos pequeños detalles que empiezan a hacer la diferencia y empezamos a sumarlos, simplemente llevamos un mes. Al final del mes, ustedes ya tienen un 30% de mejora en algo particular. El asunto es que cuando ponemos metas, es que las emocionalizamos. Ya vamos a ver a qué hace referencia en emocionalizar una conducta y por qué nos frustramos en marzo. Por eso ustedes ven que los planes de los gimnasios no van a decir, oye, pagan en enero y continúan, ¿no es cierto? Ellos van, pues detrás de toda su estrategia de marketing, pues lo que invitan a esa que la persona pague mínimo 3 meses, 6 meses, ojalá sea aquí al año, porque, es decir, las personas que trabajan en el mundo pues, del ejercicio, los negocios de gimnasio, tienen claro también ese concepto de los hábitos. Y pues por eso ellos invitan a que las personas pues se afilien, sino pues todos los gimnasios quebrarían en abril, ¿cierto? Es decir, de ese gran porcentaje de personas que inician en enero a hacer ejercicio juicioso, hay realmente un número muy reducido de personas que logran construir y mantener ese hábito, esa rutina de el ejercicio. Entonces, muchas veces nos preocupamos en la meta, pero no nos preocupamos en la trayectoria, en el camino, en el día a día y lo que queremos trabajar. Entonces ponemos otro ejemplo. Listo, nos ganamos la lotería o hacemos un gran negocio con una gran compañía. Maravilloso, empezamos a ganar mucho dinero. Pero el problema es que si empezamos a gastar más de lo que podríamos ganar en un mes, es que estamos teniendo en este caso una mala trayectoria, ¿cierto? Porque tenemos que trabajar y pensar es en el aquí y en el ahora. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Tanto así que muchas veces uno escucha esta popular, ¿no? Así como uno gana, gasta, ¿verdad? Y es porque precisamente no se tienen, primero, no hay una educación financiera adecuada y segundo, nuestros hábitos de consumo pues no están bien trabajados, no los eliminamos y muchas veces se genera esa sensación. Entonces, muchas veces, yo también lo digo, por decir, incluyo una lista, que hemos caído en una situación donde de pronto hay un periodo de bonanza, no sé, nos llega la prima, qué sé yo, o un negocio, y empezamos, no sabemos ni qué hacer con la plata, no hallamos cómo gastar, ¿verdad? Precisamente es esa sensación de querer siempre consumir. Entonces, ahí pues es un gran error a partir de los hábitos. Entonces, yo voy a hablar de 4 grandes problemas que generan precisamente los malos hábitos. El primero es ponerlo en blanco y negro, generar precisamente un sistema, bueno, sigue un sistema, es pensar como en los ganadores, perdón, y en los perdedores, ¿no? Y fíjense lo curioso, los ganadores y los perdedores finalmente tienen la misma meta. Entonces, como un ejemplo, el Tour de Francia. Entonces, ahorita vemos a Primo Roglic, que es un gran ciclista, y decimos, no, ese señor lo logró porque él es muy ambicioso, pero ¿será que es que Nairo Quintana no es tan bueno como él no tiene las mismas metas? Por supuesto, los dos la tienen, solo que el sistema, el proceso en el cual han trabajado es totalmente diferente, ¿cierto? Elecciones que tomó precisamente Nairo en su momento con el equipo no lo favorecieron, totalmente contrario a Primo Roglic, que pues, es decir, esto ganar un tour no es de uno solo, es un equipo. Finalmente hay un trabajo individual en algunos aspectos, pero es trabajando en equipo. No conozco el primer ciclista que llega en un tour completamente solo. Entonces, nosotros creemos erróneamente que entre más ambiciosas las metas, eso nos conduce al éxito. Y tendemos precisamente a confundir ese éxito con la supervivencia, porque ese éxito parece ser que fuera pasajero o algo muy puntual. Entonces, el sistema en el cual se han trabajado y se han diseñado las diferencias, pues realmente lo que permite que una persona sea más exitosa o no. De hecho, al final les hablaré de un libro que es maravilloso, del cual incluso me he basado, bueno, son 2 libros, en los cuales me he basado para compartirles de esta conferencia, y de hablar precisamente, por ejemplo, de cómo el equipo británico de ciclismo hoy en día es potencia mundial, ¿verdad? En este escenario, pero ustedes revisen del 2005 para atrás,
ni una victoria, ni una medalla de oro, creo que era mentira, es una sola medalla en más de 100 años de lo que es las competencias profesionales. Entonces, vamos a ver cómo estos sistemas pues han generado diferentes. Aquí traigo otro ejemplo, de pronto muy deportivo, pues, pero vemos que aplica mucho a lo que son los hábitos. Esa selección de Brasil del 2002, ¿no? Es decir, cuando venían aquí a Colombia o cualquier país que iba a jugar precisamente con Brasil, le tenían respeto, le tenían miedo a ese mundial, ¿no? Que incluso hablaban de ese sistema, de ese estilo de jugar yoga bonito, el famosísimo yoga bonito. Pero más allá de hablar de fútbol o no, había un sistema. Aparte de los grandísimos jugadores que conformaron pues un gran equipo, existía una manera, un trabajo, un sistema de jugar muy armónico, muy diferente a lo que se vio en ese entonces. Por supuesto, campeones del mundo 2002, subcampeones del 98, esa misma generación. Entonces, precisamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sistema? O sea, es una reflexión, eso que lo puse como muy futbolística la charla en este sentido, pero es una reflexión que queremos hacer. Si lo aplicamos a nuestra vida, es eso, ¿no? ¿Cuál es el sistema que estamos adaptando? ¿Cuál es nuestro proceso que estamos trabajando para poder llevar a la meta? Es decir, la meta es una guía, ¿sí? No lo es el todo. Dejamos de ver los procesos. Por eso, muchos temas en los hábitos, incluso un ejemplo muy puntual en las sociedades. Vamos ok, el Transmilenio, ¿no? El Transmilenio simplemente llegó, no hubo ningún proceso de adaptación ni de sensibilización con la comunidad, nada, simplemente ya, o sea, esto desde el Transmilenio, el que le gusta a mí, el que no también. Y fíjense, en este momento nuestra ciudad, pues, no quiere al sistema para nada, aparte pues de ser costoso y viable, todo el tema político y económico, pues finalmente si uno se pone a ver el tema de identidad de la ciudad, no es que un bogotano promedio se sienta, si tú le preguntas, oye, ¿te sientes orgulloso del Transmilenio? Creo que no, ¿no? Pero si vamos a Medellín, totalmente diferente, porque allá hubo todo un proceso de sensibilización, de una campaña cultural, de apropiación y de sentido de pertenencia precisamente con el modelo del proyecto de metro. Tanto es así que la mayoría de los vagones son los mismos originales con los que empezó el proyecto. Y de hecho uno ve no hace mucho noticias donde una persona hizo un grafiti, eso es gravísimo allá, ¿cierto? En cambio aquí no, o sea, rompemos, destruimos, perdonamos, ¿sí? O sea, son temas que realmente son complejos, pero fíjense por qué, porque nos implantan las cosas, no nos dan el proceso de sensibilizar. El ser humano tiene que hacer un proceso, esto no se hace de la noche a la mañana, y esos son los hábitos. El segundo problema de los hábitos es que precisamente alcanzamos la meta, eso es un gran problema y sobre todo en el mundo del deporte, para un momento, para algo específico. Entonces hay atletas de gran desempeño que establecieron como meta simplemente, no sé, ganar la Copa del Mundo, ganar, no sé, tener un premio en las medallas olímpicas, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente esa situación nos pone incluso muy relacionado al problema número 3, y es que las metas restringen la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cumplí con la meta, si lo logré, soy feliz, ¿verdad? Pero si no lo logré, soy infeliz. Si estoy buscando trabajo, me llaman a una entrevista y no quedé, soy el peor profesional del mundo. Pero si pasó la otra semana y me llaman a una entrevista y voy a firmar con antes, soy el mejor profesional del mundo. ¿Sí? Entonces, lo ponemos siempre en blanco y negro, pero es que no valoramos, no trabajamos el proceso que hay detrás de, por ejemplo, lo que es buscar empleo, que es un sistema el cual se tiene que trabajar. De hecho, nosotros estamos trabajando en esa investigación, en esa validación, acompañando a las personas que buscan empleo y sabemos que es un gran reto. Entonces, aquí les traigo otro ejemplo de un gran nadador americano que es Michael Phelps, multimedallista olímpico, pues en varias olimpiadas, varios récords mundiales, entonces uno asociaría, ¿no? Una persona exitosa, una persona, mejor dicho, ya lo logró todo. Entonces, ¿qué pasa después de eso, no? Entonces ahí ven la nota de prensa. Es decir, Michael Phelps también pasó por un gran momento de depresión en su vida porque las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Yo cumplí con la meta, bueno, ¿y después qué? Bueno, fui máximo récords mundiales, lo logré todo, ¿y ahora qué? Pongo otro ejemplo más cercano, Simone Biles, perdón. Entonces, esta chica, pues,
estuvo precisamente participando en las Olimpiadas de Tokio. Ella decidió, decir, no, soy la mejor, o lo que la gente dice que soy la mejor, pero en su salud mental no se sentía bien, como pueden ver ahí en esta imagen de la derecha, ¿verdad? Lo que enfrentan estos deportistas, ¿no? Es decir, un deportista que ya ha obtenido logros, que es reconocido globalmente, tiene más presión que aquel que pues, no tiene ese tipo de presión social. Entonces, el peso del logro precisamente genera mucha más presión que aquella persona que no. Y más aún en un evento de estos donde la persona logra un récord y dice, ok, ahora vamos por más, vamos por la perfección prácticamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que la meta no es el fin, simplemente es una escala más dentro del proceso que es nuestra vida. Y la vida no es es decir, no es una escalera, puede ser tal vez una espiral, ¿sí? Puede ser un camino ondulado, o sea, realmente la vida está como tal vez, es decir, una montaña rusa a veces. Ojalá que obviamente no sean tan bruscos esos cambios, pero es normal tener recaídas, levantarse. Lo importante es avanzar y trabajar por ello. Entonces, ¿cómo los hábitos moldean pues nuestra identidad? Entonces, bueno, entonces la identidad está previamente viene, yo aquí les hablo un poquito de la concepción epistemológica de la identidad y cómo se relaciona con los hábitos. Desde que identidad viene precisamente del latín essentias, que es ser, existir, y hay identidad que es repetidamente, es decir, que esa identidad se va trabajando, se va formando a partir de la repetición de nuestras conductas, es decir, ay, ok, es que la contadora de la empresa es como bravita, ¿no? Es mal geniada. Pero ¿por qué es mal geniada? Es decir, hay comportamientos que nosotros los calificamos, los medimos inconscientemente, pero es que ya no ganó esa etiqueta de ser mal geniada gratis. Es porque tiene rutinas, tiene actitudes que son permanentes, que se han mantenido en el tiempo y han logrado que en su alrededor la categoricen como ser la mal genial, ¿no? Incluso un ejemplo aleatorio, ¿no? Puede ser cualquier profesión, ¿no? Un psicólogo también, no, si Cristian es bravo, ok, pues porque ha tenido una serie de conductas repetitivas en el tiempo y ha generado esa clase de situaciones. Entonces, el gran problema es que nosotros cuando queremos cambiar las metas, pues lo definimos es al revés, ¿no? Queremos es un proceso basado en resultados y no en un proceso basado en identidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando queremos trabajar en los hábitos, perdón, en los resultados, decir, no, es que yo quiero entonces bajar 5 kilos, ¿no? Entonces, ok, listo. Yo, pues digo que la vecina lo logró en 3 meses, listo, pues yo soy igual, en 3 meses también lo voy a hacer, listo. Llegan los 3 meses y bajo 3 kilos, o de pronto no hay muchos cambios, volvemos al ejemplo, sensación de felicidad o infelicidad, no lo logré, no, soy lo peor, no, eso mejor dicho, no, soy negado para el gimnasio, ¿verdad? Entonces, esta serie de sistemas, ¿cierto? La forma en cómo lo hace se va a cambiar, pero ¿por qué? Pero por nuestras creencias, ¿cierto? Pues ese pensamiento en afirmarnos, en decirnos en que yo no soy bueno, en que no lo logré y que soy lo peor, ¿qué va a pasar? A las 2 semanas ya no volvemos a ver a Cristian en el gimnasio, porque es que él ya empezó a pensar diferente. Entonces lo que tenemos que trabajar es en nuestras creencias, en nuestro sistema de pensamiento. Muchas veces ustedes tal vez han visto en otras conferencias el famosísimo PNL, ¿no? La famosísima programación neurolingüística. Aquí lo relacionamos con los hábitos. ¿De qué manera? Pues si nosotros programamos nuestros pensamientos realmente de identidad en el aquí y en el ahora, es muy diferente como empezamos a trabajar en nuestros comportamientos. Entonces ahí vamos a ver 3 ejemplos, ¿no? Yo igual se los leo. La meta no es leer un libro, la meta es convertirse en un lector, ¿sí? Si usted está tomando lectura de una página al día, usted es lector. Perfecto. Ya se pone tal vez una meta. No, el reto mañana es leer 2 páginas. Perfecto, es progresivo. Usted va a ver que al final del mes ya leyó por lo menos un libro. Eso se lo garantizo, se lo digo por experiencia propia. No es difícil, es un tema de hábitos, de consistencia, de trabajarlo, pero disfrutando del proceso. De hecho, es muy interesante porque cuando uno, por ejemplo, lee un libro y se disfruta el proceso, aprende mucho más, avanza mucho más rápido, cuando menos se da cuenta, seguro el libro. Y ya va con el siguiente, etcétera, etcétera. La meta no es correr una maratón, la meta es convertirse en corredor, ¿sí? Entonces,
sucede, por ejemplo, en el mundo del deporte, que pues, ok, no, es que usted corre cada 8 días en la ciclovía. Bueno, pues es un corredor, hay que entonces trabajar más en cómo mantener una rutina más fuerte, poco a poco, y llegar a tener un ritmo como usted tal vez lo está definiendo. Usted, por ejemplo, no es que quiero aprender a tocar el piano, no, es que yo quiero ser músico, ¿sí? No músico de profesión de todos los días, ok, no, pero si usted sigue un sistema, va trabajando por ello, lo va a lograr. La meta no es conseguir trabajo, la meta es convertirse en un profesional empleable. ¿Sí? Esto es totalmente diferente. Si usted establece un sistema, unas metas, unas formas diferentes y consistentes en lograr precisamente emplearse, yo le aseguro que usted va a emplearse sí o sí. Algo que yo siempre conocí en el mundo de la empleabilidad y es que contacto mata currículum, si es verdad. Ay, es que la rosca, Cristian, sí, pero es que usted también puede consistentemente y con seguimiento lograrlo. Sí, yo les comparto rápidamente algo que antes de la conferencia sucedió con mi esposa. Ella trabaja como coordinadora comercial en un banco y recibió la llamada, bueno, empezó a conversar con la persona, duró como 20 minutos y al final, pues ella me comentó que era un candidato que investigó, que validó, quién sabe cómo hizo, pero logró obtener el número de ella le comentó, mira, es que en este proceso estoy participando en tal momento, pues, esta empresa está importando al motivo, tanto fue su seguimiento y demás, que en este momento, pues, ella, mi esposa, le dio un feedback del proceso, es decir, que él va bien, ya dijo, pues, que sí, que por supuesto está preseleccionado, pero pues hay que esperar, pues, que en su momento se den una oportunidad. Pero ¿qué va a pasar? Es una persona que está haciendo seguimiento, que está haciendo comunicación y está en el radar del tomador de decisiones. Eso es importante. La invitación es que ustedes lo hagan. Nosotros hemos trabajado en un proyecto inicial donde queríamos representar a la gente. Es difícil, ¿sí? El mejor representante del proceso de empleabilidad debe ser usted, no un tercero. ¿Sí? Es muy chévere dentro del mundo de la empleabilidad que un tercero te mueva la hoja de vida, pero al final el que tiene que gestionar las ideas, presentarse, darse a conocer es usted. Tiene que ser insistente, tiene que crear el hábito. Como les digo, bueno, vamos a ver si por tiempo alcanzamos, pero es hablar precisamente de esas pautas, ¿no? De cómo construir hábitos para empezar a ser visibles con esos tomadores de decisiones y de verdad le den la oportunidad. Por supuesto, no hay empleo para todos, yo lo sé, pero les aseguro, y lo que yo he trabajado constantemente en las sesiones de empleabilidad, es que muy pocas personas hacen o realizan o diseñan y trabajan sobre todo en este sistema. La mayoría asocian el comportamiento, ¿no? De buscar trabajo. Es que voy a buscar trabajo, entonces lunes, 9 de la mañana, entro al empleo, pongo trabajo, etcétera, 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 a mirar y aplicar, 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 aplicar. Entonces aquí tenemos que revisar es el sistema, la forma en cómo nosotros buscamos trabajo. Entonces, ahí es donde opera la identidad. Entonces, si pasa una semana y no me llaman, de una vez actúa la creencia. Ay, no, es que no me llaman, no, en algo estoy fallando. Es que era la hoja de vida, será que tal cosa, ¿cierto? Entonces piden la asesoría, puede ser gratuita o puede ser paga, se hace la sesión. Muchas veces que he conocido en el mercado, por supuesto, hay bueno, malo, regular, horrible, se dan asesorías, se dan consultoría, chévere, pero si la persona no ejecuta el proceso, entonces, ¿qué vemos? Que este tema de la empleabilidad es como si ustedes, eso es un vaso, ¿no? Un vaso lleno de agua. Y cada acción, cada acción, cada acción que van generando de manera individual o colectiva, va sumando, va sumando, va sumando hasta lograr precisamente esa meta de conseguir un trabajo. El asunto es que estamos en un mercado que es impredecible, es en algo donde no tenemos el control, y pues conocer el fin, en qué momento va a ser, es difícil, eso sí es muy cierto, pero si no tomo acciones consistentes, particulares, definidas hacia una meta, pues va a ser imposible entonces, ¿qué pasa? Cuando tal vez ustedes toman unas acciones, ay, no, ya pasó 2 semanas y no me llama, ¿sabe qué? No, ya dejé de hacerlo. Entonces, ahora les hablo desde el punto de empresa. Yo hago también reclutamiento, nosotros buscamos talento, entonces lo que hemos visto es que la gente aplica las ofertas de lunes a miércoles. ¿Sí? Ya el jueves baja un poco, el viernes pues ni se diga, un sábado menos, un domingo en las noches tal vez, pero así es como funciona el tema de la empleabilidad de lado y lado. Entonces lo que vemos al final es que muchas de la gran mayoría de las personas no son consistentes.
Ojo, no me refiero solamente a hacer lo mismo todos los días. Ustedes tienen que acompañarlo, por supuesto, de un sistema, es decir, de una estrategia y de acciones complementarias. Si yo aplico una oferta laboral, ok, pues la empresa pues voy a llamar. Si no me respondieron, pues mañana insisto, busco el WhatsApp, es eso, esa es la gran diferencia. Y vemos que no todo el mundo lo hace. Por supuesto, detrás de eso hay unas creencias que ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense en cómo las declaraciones inhiben los comportamientos que nosotros tenemos desarrollados, ¿no? El decirme todos los días que es que soy pésima para seguir instrucciones, por supuesto, tenemos entonces a la colaboradora más rebelde en la empresa, la sindicalista, bueno, perdón, ¿no? Puede ser otro rol que tenga dentro de la compañía, pero no nos ayuda, ¿cierto? No así instrucciones, pues entonces no es un buen empleado, sencillo. El concepto básico de un empleado es subordinación, y si no se subordinas, pues hasta luego. No soy bueno para las entrevistas, claro, es que no fui descartado por un proceso, entonces, si yo constantemente me afirmo y me digo que soy malo para las entrevistas, por supuesto, usted es el peor para las entrevistas, pero es porque usted lo creyó, usted trabajó en esa idea constantemente, se la está afirmando constantemente, está buscando idioma. Este ejemplo me encanta, es que soy malo para el idioma inglés. ¿Sí? Se lo digo por experiencia, no es que yo sea bilingüe ni más faltaba, pero he venido trabajando en esa idea y sí, ayuda. He buscado ya feedback de mi entorno inmediato y efectivamente me dicen, oye, no, has mejorado mucho, trabajo, qué chévere, ¿cómo lo haces? Trabajando inicialmente en esto, ¿no? O sea, no solamente es como decir, es que soy bueno en inglés, ¿no? Hay que trabajar en conductas, en pensar en inglés, en trabajar, investigar, en tomar nuestro día a día. ¿Sí? No podemos pretender que con ir 3 o 5 veces a la semana a una clase de inglés, 1 hora y ya, el profe nos da, no, eso, así no funciona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se falla, porque es que esos procesos tan importantes, por ejemplo, como apropiarnos del idioma inglés, se requieren de rutinas, se requieren de emociones, se requiere de cambiar de un sistema de creencias. Entonces, el pensar, por ejemplo, que yo soy malo para el inglés, entonces, al final, ¿cuál vemos la conducta? Pues ninguna, ¿no? Porque es que no estoy ni siquiera intentándolo, es que ni siquiera debería existir la palabra intentarlo. Hágalo, empiece por algo, es que no sé nada, pues verbo to be, el abecedario, por algo empiece, pero hágalo. ¿Sí? Y ese es el problema sobre todo con el idioma inglés. Y entonces, donde ahí desarrollamos, porque nosotros somos buenos, ¿no? En crear sistemas de defensión, mecanismos de defensa, mecanismos pues, de salir rápido de la situación. No, es que no me fluye, es que no tengo dinero. Hoy en día tenemos internet, o sea, con YouTube, Netflix, o sea, aquí tienen los subtítulos, pónganse retos, sí, un diario, o sea, hay muchas cosas para empezar a apropiar del idioma. Entonces, si usted todos los días afirma que es malo para el inglés, por supuesto, es malo, pero es porque usted se está afirmando constantemente eso. Muy bien, entonces aquí, pues por supuesto, hay otros ejemplos que nos inhiben en las declaraciones. Entonces empezamos a trabajar en las preguntas. Es decir, tenemos que empezar a cuestionarlas. Entonces, si yo quiero tocar la guitarra, entonces no quiero tocar la guitarra, es que quiero convertirme en músico. Eso es diferente, eso nos empodera, eso nos da una guía como tal. Entre más evidencia tenemos para conformar una creencia, más firmemente creerás en ella. Entonces, cada vez que nosotros desarrollemos una conducta y busquemos recompensarla, maravilloso. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Ok, me puse una meta hoy de aprenderme 5 palabras en inglés. Ok, me voy a recompensar, me pongo una meta, ¿sí? Me aplaudo, me abrazo, súper, lo logré, ¿sí? Me va a sentar más erguido, me va a felicitar por ello, ¿sí? O sea, sin excusas, ¿sí? Sin excusas, por favor. Háganse en esta pregunta, sé que el tema del inglés sé que es importante, hoy en un mundo globalizado, lo queramos o no lo queramos, porque puede ser que en la charla alguien quiera decir, no, pero es que el inglés no quiero porque no me gusta, y es que porque el imperio americano, o sea, lo siento, el inglés es el idioma universal en este momento junto al chino mandarín. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprenderlo. Si queremos obtener un empleo decente, hacer negocios con multinacionales, hacer crecer nuestro negocio, pues tenemos que aprender el idioma inglés. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de persona puede aprender un nuevo idioma? ¿Sí? ¿Por qué otras personas lo aprenden y nosotros no? Entonces la pregunta realmente es esta. ¿Qué persona puede aprender un nuevo idioma? Y ahí es donde empezamos a tomar el modelamiento, las referencias, es decir, empezar a ver el sistema del por qué los otros les funciona y nosotros no. ¿Qué hicieron de diferente? Entonces, ese es otro gran error. Podemos modelar, pero no todos nos va a funcionar igual. ¿Sí? No sé, pongo otro ejemplo, es decir, nuestros pensamientos, nuestras habilidades son diferentes. No podemos pretender que al vecino le gusta este sistema, entonces a mí me va a funcionar igual.
Por eso es que fallan nuestras acciones de cara a emplearnos más rápido. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué clase de personas se emplea más rápido? Y empezar a preguntar. Hoy en día existe LinkedIn. Ok, vemos posts maravillosos, no sé qué, después de tantos meses lo logré. Ustedes le han escrito, oye, ¿cómo lo lograste? Súper, te felicito. Y empezamos a ver, a reunir tips muy sencillos, muy aplicables a nuestros hábitos. Muy bien. Entonces, ¿cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos? Entonces, no olvidemos el bucle del hábito, que es precisamente la señal, el deseo, lo que es la recompensa y pues la conducta, ¿cierto? Ese es el patrón general de los hábitos que pues fue estudiado en principio por Skinner y bueno, ha ido pues pasando con varios investigadores a lo largo del tiempo, pero lo que se ha podido establecer en la ciencia es que son estos 4 grandes pasos para que se pueda desarrollar un hábito en un ser humano. Entonces, el primer paso para poder crear un hábito es hacerlo obvio. Después de eso, tenemos que hacer atractivo ese nuevo hábito. Lo importante en el sistema es esto, hacerlo sencillo. Entonces, pongo siempre el ejemplo del idioma inglés o volvemos al tema de empleabilidad. Y es que yo entonces entro a los cursos de no sé quiéncito, no que Cristian, que Ariel Díaz, que bueno, otras personas que hacen todo el proceso de empleabilidad, lo que quieran, y empezamos a ver, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ustedes se confunden. Es que la hoja de vida de 2 páginas, no, este Cristian te dijo que de 5 páginas. Después del día de mañana lo roté con mi amiga que es psicóloga en la temporada no sé qué, y te digo, no, es de la carta de presentación. Pero después mañana ves un video en YouTube o en TikTok, no, es que ahora son los videocurrículos. Entonces, ustedes se confunden, ¿cierto? Entonces, no, tenemos que empezar a validar y revisar las tendencias, mirar qué es lo que se maneja y empezar a validar lo que para nosotros es más apropiado. Ok, el videocurrículo, pero pues, si yo hago un videocurrículo así de la nada, sin preparación, sin trabajar a por ello, es muy difícil hacer un videocurrículo en alto impacto. Ok, pues arranquemos con la hoja de vida por texto, arreglémosla primero, después la carta de presentación, y después migramos al videocurrículum. Como hay personas que es lo contrario, les fluye más el videocurrículum, pues váyase con el videocurrículum y eso empieza a comercializarlo, a empezar a rotar con sus contactos. Excelente, está haciendo algo diferente, algo divertido, algo que realmente los acompañe a esa meta y hacerlo satisfactorio. Entonces yo pues hablo del tema de buscar empleo, sé que no es sencillo. Pero requiere precisamente de construir hábitos y de eliminar los que no nos sirven. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlos invisibles, hacerlos poco atractivos, difíciles e insatisfactorios. Entonces, precisamente, aquí pues voy a hablarle entonces de tips puntuales para lo que es la creación de hábitos. Entonces, primero hay que hacerlos visibles, ¿no? Entonces, hacerlos conscientes. ¿Qué les recomiendo? Anoten sus hábitos del día. Es decir, por ejemplo, suena la alarma entonces 6:15, cojo el celular, aplazo la alarma, listo. Después suena la alarma a las 6:30, meto el celular, apago la alarma, pero ya abro los ojos, pero me quedo mirando el techo, no sé, 10 minutos, ¿cierto? Listo. Después cojo el celular, miro redes sociales, mis tiempos cuando me doy cuenta son las 9 de la mañana. Ok, después ¿qué hago? Me levanto, voy al baño, me hago higiene personal, me baño, etcétera, etcétera. Cada uno de los hábitos hay que registrarlos. Esos hábitos pues que son del día a día. Después de eso, ¿qué van a hacer ustedes? Los van a categorizar, pero categorizarlos en base a la meta que ustedes establezcan. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes establecen como un mal hábito, es decir, la meta de ustedes es adelgazar, por supuesto, comer en exceso es un mal hábito, ¿cierto? Pero si yo quiero ganar peso, todo lo contrario. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, vamos a categorizar esos como positivos o negativos o hábitos neutros, ¿no? También pueden haber hábitos que yo puedo tener y me pueden ayudar, pues, o ser algo, pues, muy puntual. Entonces, de estos Power Tips o de los hábitos, hay que definir es cuándo y dónde voy a realizar los hábitos. Entonces, muchas veces yo digo, listo, voy a aprender inglés, ¿no? Está mal, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, voy a estudiar inglés en mi habitación a las 8 de la noche por 20 minutos. Y casi que ustedes están dando una instrucción, ¿no? Una orden realmente más detallada. Ahí funciona muy diferente nuestro sistema. Ahí vemos el ejemplo. Voy a practicar para las entrevistas durante 20 minutos a las 6:30 de la tarde en mi sala, sin excusas. Las maneras ustedes pues las revisan, ¿no? Se graban con un video o solicitan con algún compañero, ven videos de YouTube, o sea, hay
muchas maneras, pero háganlo. Lo que nosotros hemos validado en las consultorías de empleabilidad, me dicen, Cristian, sí, es que yo he mirado videos de YouTube, yo te he seguido por la red, yo miro, y muy chévere, pero, ok, yo les pregunto, ¿ustedes qué hacen? Muy poquito, ¿sí? O lo hicieron en un principio, pero a la semana se frustraron. Volvemos al ejemplo. Hacemos esos hábitos, pues, dentro de lo bueno, es decir, exitoso o fracaso en el internet. Entonces, aquí les traigo esta reflexión, ¿no? Y es, mientras no logren transformar lo inconsciente e inconsciente, eso inconsciente se apoderará de sus vidas, ¿no? Y lo llamarán destino, como lo dice precisamente el colega Carl. Entonces, muchas veces nosotros somos víctimas de muchos hábitos pues, en nuestras vidas y no somos conscientes precisamente de esos hábitos que nos puedan ayudar a mejorar. Tenemos que ayudarnos, aquí va otro tip poderoso. Si ustedes, es decir, el médico les dijo, tomen agua, por ejemplo, esto es algo real, o sea, es tomar agua, pues aparte porque pues, hago las charlas o las clases, claro, es importante mantenerme hidratado. Eh, pues ayudémonos, entonces pongamos un vaso lleno de agua y lo tenemos a la mano, ¿verdad? Si estoy a dieta, pues no voy a dejar el ponqué y la tentación al lado porque no me estoy ayudando, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, ahí el ejemplo, ¿no? Entonces, si voy a incrementar mi conducta de tomar agua, entonces no solamente en la oficina, sino en la habitación, en el comedor, o de pronto en la sala un fin de semana, y empiezo a sustituir, ¿no? Coca-Cola no, agua, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a trabajar en esos hábitos positivos. Yo quiero hacer networking, ok, entonces no solamente es entrar a LinkedIn, volvemos al tema, aquí les comparto un tip muy puntual. Existe una herramienta muy chévere en temas de marketing, de relacionamiento con personas, que se llama HubSpot. Ustedes relacionan esos clientes en ese sistema. La misma plataforma les hace recordatorios de cuándo debe contactar a fulanito, sutanito, y llevan un registro de sus contactos y empiezan a hacer networking, empiezan a filtrar y empiezan a aumentar esa red, pero no en cantidad, sino en calidad. Por ejemplo, entonces, si hablamos del tema de empleo, ¿no? Porque es que hoy en día para empleabilidad, pues no solamente es aplicar un portal de empleos. Por ahí vivimos en mucho un colega, y con este ejemplo es verdad, es como si ustedes fueran un vaso lleno de arroz. ¿Sí? Ustedes aplican a los portales, es eso, un portal donde hay mucha gente, que ni siquiera todos tienen el perfil, ¿no? Pero aplican, pero hacen montonera. Entonces, encontrarte a ti va a ser más difícil. Los reclutadores no entran ni siquiera el 5% de las ofertas. ¿Sí? En este momento tenemos una vacante activa asistente administrativa, recibimos todas las hojas de vida, claro, pero que las exploremos todas al 100%, eso es algo que yo les comento, eso no aplica en todos los casos. Nosotros ya tenemos keywords, sistemas que nos filtran las hojas de vida y nosotros leemos las que pues se cumplen el perfil, ¿sí? Maravilloso recibir 1000 hojas de vida, pero es que no todas aplican, ¿no? Entonces, ahí fíjense cómo el tema del networking, el caso que les ponía el chico que llama a mi esposa, ya él se destacó por cientos de personas, ella recibe al día cualquier cantidad de hojas de vida constantemente, por el tema comercial, pero este chico ya, o sea, es decir, si la otra persona sucede algo en el proceso que está ahorita, se cae, pues el siguiente es él, no va a ser otro. El networking, fíjense lo importante, el seguimiento. Si ustedes pierden mucho tiempo viendo televisión, pues tomen decisiones, ayúdense, sacar el TV de la habitación. Es que es así de sencillo. Una habitación es para descansar, no para ver televisión, no para entretenerse, no es para perder el tiempo. O sea, ver televisión es perder el tiempo, ¿cierto? Eso puede ser polémico mi comentario, seguramente, pero yo se lo digo por experiencia propia. Me costó en un principio porque no solo era decisión mía, sino de mi esposa, pero lo hablamos, lo negociamos, probemos por lo menos, ya llevamos 2 años en eso, y ahí vamos, ahí vamos. Y obviamente con beneficios. Hablamos mucho más como pareja, en temas de descanso, descansamos, es tranquilo, es callada la habitación, sí, evitamos pues problemas de sueño, descansamos rico, o sea, chévere, ¿sí? Algo tan sencillo como ver televisión, ¿sí? Es claro, es decir, televisión de vez en cuando entretenerse, pero les aseguro que una maratón de Netflix en la sala no es igual que una maratón de Netflix en la habitación, ¿cierto? Entonces, eso es para tener, es más, ni siquiera existen maratones cuando uno está en la sala, cuando es incómodo. Si pierden mucho tiempo en las redes sociales, pues sencillo, si están en Facebook, desactiven las notificaciones. Yo, por ejemplo, trabajo, pues, aparte de conferencias, yo también tengo por mis hobbies, a veces transmito en Twitch y demás, pero pues yo sé que me distraen, entonces yo tengo inactivas las notificaciones y cómo operan los hábitos, ¿no? Ya llega tal vez un viernes, un sábado, ya, es decir, ya opero automáticamente, ya asocio que el viernes a las 6 de la tarde, pues ya activo la aplicación y ya empiezo a transmitir y transmitimos un juego y demás.
¿Qué es lo que puede generar satisfacción para mí? Conocer, interactuar, hablar con la gente, ¿sí? Más que jugar ahí. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, son las famosas tendencias. Por eso esos influencers de las redes sociales, pues, es decir, ganan dinero y pues son exitosos, ¿cierto? Porque tienen a su audiencia fidelizada y son consistentes. Entonces, fíjense lo poderoso de los hábitos. La familia, por supuesto, aplica mucho el tema de los hábitos. Nosotros tenemos clasificados los hábitos, incluso nuestro comportamiento acorde a las personas más cercanas, a los grupos numerosos y a los grupos poderosos. Vemos que por temas de tiempo, pues, hablarlo extendidamente nos aleja del objetivo de la sesión, pero con las personas cercanas, revisen en sus familias, en sus amigos más allegados, cómo se comparten, cómo se visten ellos. Miren esos patrones, muchas veces ellos son inconscientes y empezamos a modelar y cambiar en razón de ese grupo, ¿no? Por eso el famoso refrán, no dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, sistema de creencias y relaciones cercanas. Grupos numerosos. Entonces, en ejemplo clásico, en temas de, a ver qué les pongo ahí como ejemplo. Vamos a un concierto, ¿verdad? Y vemos que una persona empieza a bailar sola, ¿no? Vemos después de tal vez unos 10, 15 minutos, ya no es una, ya es un grupo. Y después de que es un grupo, ya todo el mundo baila, ¿cierto? Vamos a una fiesta, lo mismo. Esperamos de pronto esa persona que, el típico tío, ¿no? Que es salserín, baila, ¿cierto? Como el que inicia la cosa. Bueno, listo. Después va el otro, y ya como que me va a hacer camuflarme y ya la conducta, ¿cierto? Eso es pues la presión social. Y los grupos poderosos, ¿cierto? Como grupos políticos, económicos, tienen ciertos hábitos, pensamientos también, y nosotros los modelamos consciente o inconscientemente. Entonces, pues esto es tomado precisamente de un libro maravilloso que se llama El Club de las 5 de la mañana, y precisamente es establecer, ¿no?, una rutina. Es importante que podamos crear y mejorar esos hábitos. En precisamente multiplicar la claridad y la concienciación, es decir, hacer ejercicio en la mañana, es importante por lo menos 20 minutos porque nos permite generar un estado de gratitud, de liberar el estrés, de activar la endorfina, que esto precisamente permite incluso mejorar la circulación, recorrer más oxígeno a nuestro cerebro y tomar mejores ideas. Entonces, eso es importante. ¿Cómo finalizamos el día? También unas rutinas específicas de cómo nosotros tomamos la última cena del día. En generar una cultura de desconexión de los dispositivos. Esto es importante hoy en día, ¿no? La pandemia y bueno, todo lo que estamos viviendo ahora nos llevó, fue casi que una dependencia de las redes. Yo les cuento, es algo personal, o sea, ahorita estoy en tratamiento ahí con el oftalmólogo porque ojo seco, o sea, Cristian se despertó y lo primero que ve, aparte de su hermosa y maravillosa mujer, pues es una pantalla, ¿no? Del celular, del televisor, del computador, de siempre la pantalla. Entonces, fíjense en esos malos hábitos, cómo llevan a generar problemas de salud. Ahora, importante, ¿no? Trabajar en eso, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Yo voy en el proceso. Ya hemos venido ayudándonos con algunos hábitos, programando ciertas aplicaciones que nos ayudan precisamente a monitorear y a hacer conciencia, y ahí vamos con esos procesos que les quería compartir. Sé que por tiempo, como les digo, decir, no se trataba de correr ni más faltaba, pero espero que haya quedado claro el concepto inicial de lo que son los hábitos y, por supuesto, algunas herramientas y cómo se relacionan estas con lo que es, por ejemplo, la búsqueda de empleo. Dos libros que yo les quiero compartir que son pues, muy, muy buenos. Uno que es de Charles Duhigg, que es El poder de los hábitos. Es maravilloso y pues les habla de toda la parte teórica y por supuesto también hay otro caso de éxito donde ustedes también podrán tomar referencias y seguir precisamente en los hábitos. Y este también que es maravilloso, que es Hábitos Atómicos de James Clear, y precisamente habla ya de estos sistemas, ¿no? Y cómo desarrollar los 4 grandes pasos precisamente en transformar y lograr avances en nuestras vidas. Entonces, con esto pues terminamos la temática. Por supuesto, estas memorias de la presentación las vamos a compartir con ASIEM para que les lleguen a ustedes. Ahora, si ustedes ya requieren de algo más específico, con muchísimo gusto, aquí pues están mis datos, tanto mi correo electrónico como mi WhatsApp o mi cuenta en LinkedIn. También los invito a que pues, me sigan. Nosotros, en este caso, yo en lo personal, comparto ofertas laborales, compartimos precisamente estas estrategias de la habilidad. Entonces, pues aquí les dejo la información. No sé
ingeniero Daniel, por favor, si alguien del público de pronto tenga alguna pregunta o algún comentario, claro que sí, vamos a atenderlos aquí en estos minuticos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Cristian. Recuerden los asistentes. En su dispositivo aparece una manita, dar clic en esa mano para poderles habilitar el micrófono. O pueden realizar la pregunta por escrito. No. Por el momento, ingeniero Cristian, no tenemos preguntas ni consultas. De parte de Hacienda, agradecerle por su tiempo, como siempre, ingeniero, por haberlo compartido aquí con nosotros y nuestros asistentes. Igual a ellos por acompañarnos. Recuerden que Hacienda sigue trabajando por nuestros ingenieros y por la ingeniería del país. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Igualmente les agradezco, como siempre, a Cien por el espacio, por permitir conocer aquí de nuestros conocimientos y espero que esas herramientas las puedan implementar y, por supuesto, sirvan para su vida. Es un método científicamente comprobado y es maravilloso. Entonces, igual, si necesitan algo adicional, como les digo, a través de Hacienda compartiendo las memorias, o si ya quieren algo específico, con mucho gusto estamos atentos a responder. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ingeniero, nos levantaron la manita la ingeniera Laura. Perfecto. Sí, claro, sí, señor. Esta amable ingeniera le da clic a su micrófono. Ingeniera Laura. Ingeniera Laura, ¿le puede dar clic a su micrófono? ¿Es tan amable? Hola, buenas tardes. Se escucha bajito. Sí, me gustaría saber si pueden pasar las diapositivas. Sí, claro que sí, Laura, por supuesto. A través de Hacienda les van a compartir las No, pues, bueno, para aclarar, yo no soy ingeniera, soy también psicóloga y ok. no, pues yo no hago parte de ACIEL, sí, sino que pues vi en un grupo de WhatsApp que iban a dar esta charla, entonces me interesé bastante. Entonces no sé si le puedo pasar el correo a usted o escribirlo en el chat para que me haga llegar las diapositivas, pues si es posible, ya que no hago Sí. parte de ACIEL. No hay inconvenientes. Si es posible enviarle las memorias, es tan amable. Nos puede escribir a conferencias@cien.net solicitando las memorias de la charla del día de hoy. ¿Me lo podría escribir en el chat, por favor? Sí, en un momento les comparto el correo. Vale, gracias. Claro que sí, Laura. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Luis Albeiro Giraldo. Ingeniero Luis, Sí, adelante. muchas gracias, muy buena tarde. A Cristian Dueñas, felicitaciones por su conferencia, muy interesante. Quería pedirle un gran favor, me repite el nombre de los libros, El Claro, poder de los hábitos y qué otro, Cristian. el poder de los hábitos es el primer libro y el otro se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, este se consigue en el Premio Panamericana y súper. Sí, señor. Atómicos, Cristian. Sí, señor, correcto. Hábitos Atómicos. Sí, señor. Los autores, por favor, Cristian. ¿Los puedes Claro, poner ahí en el chat? sí, claro que sí. Sí, vamos antes a compartirle los autores por el chat a través de Daniel y de Hacien para que ustedes los puedan validar. Claro que sí. A Daniel y a ti, Cristian, muy buena tarde y muchas gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Igualmente para todos, una feliz tarde. Por el momento no tenemos más consultas. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en nuestras próximas actividades, igual al ingeniero Cristian. Esperamos seguirlo teniendo con nosotros como conferencista. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos.